Ponemos esto a grabar entonces para dejar grabado aquí esta segunda parte del tema 4. ¿Qué tal? ¿Qué tal va la actividad? Que hoy aquí vamos a acabar. Tenemos este tema 4 de planificación, sí, donde vamos a ir viendo un poquito las herramientas que nos quedaban. Uy, Dani, a ver, que tienes una pregunta muy larga. Buenos días o tardes. Una consulta. En la empresa donde laboro, cuando ya se entrega un proyecto, se entra en fase de operación y mantenimiento. Vale, en estos casos, ¿cómo debe abordar el director de proyecto los nuevos requerimientos o mejoras? Es decir, ¿se lo sigue viendo desde la perspectiva de proyectos o desde la perspectiva de producto? Es muy buena pregunta, Dani, porque en ese acta de constitución que firmamos tenemos que tener claro si ese mantenimiento y mejora entra dentro del proyecto o no. Esto depende mucho del tipo de proyecto, depende mucho también de la empresa. Hay veces que el entregable, si ese producto se suelta y hay otro director de proyecto encargado de ese mantenimiento y esa mejora continua, y hay veces que es el que mismo que hizo el entregable o el servicio es el responsable. Y muchas veces, siendo el mismo responsable, se consideran dos proyectos distintos y a veces se considera el mismo. No sé si me estoy explicando. En el caso de que sea el mismo, yo soy fan de poner tipo subproyecto, porque es verdad que ese nuevo mantenimiento y mejora cambia mucho las líneas base de lo que se estuvo haciendo o lo que se estuvo siguiendo hasta alcanzar ese entregable final. Pero aquí cada uno, muchas veces es cuestión de la empresa, ¿eh? Muchas veces la empresa nos dice. Más que nada porque el acta solo define mantenimiento y operación, pero es ambiguo y no se define el alcance de ese mantenimiento. Claro, por eso es tan importante al principio definir muy, muy bien lo que es. Claro, porque muchas veces si no pone nada más el mantenimiento es mantenerlo en funcionamiento. Aunque haya mejoras evidentes, si no se ha puesto que hay que mejora continua, un mantenimiento es mantenerlo tal y como lo entregué. Queda un poquito cojo normalmente en TI. Nada, por eso la importancia de dejar al principio claras las cosas, o aunque no se puedan definir al principio, ¿sí? Antes de acabar, antes del entregable, decir, ay, ¿te acuerdas de aquello que no teníamos claro? A ver si, porque a veces al principio no lo sabemos, pero cuando nos vamos acercando al final. Y eso es tipo matriz de responsabilidades, ¿verdad? Es tener todos claro qué tenemos que hacer y qué no. Eso es importante para limitar esos roces inevitables. Como decía, esta semana 6 ya. Acabamos el tema 4 y este viernes tenemos la entrega de la actividad uno que estaba centrada pues en estos tres primeros temas. Hoy acabamos el tema 4 quien quiera puede hacer el test del tema 4. La semana que viene empezamos el tema 5 basado en las herramientas usualmente utilizadas en la fase de ejecución. Y después tenemos un par de semanitas de descanso que podemos aprovechar para celebrar un poquillo y repasar si nos aburrimos. Y el año que viene ya acabamos este tema 5 de ejecución. Entonces, en este tema 4 ya vimos la semana pasada, sí empezamos, y vimos pues algunas áreas. Como intentamos ver las herramientas más importantes de todas las áreas, algún orden tenemos que seguir, ¿sí? Y la sesión pasada estuvimos viendo algunas otras áreas. Esta sesión vamos a intentar responder las preguntas de cómo estimamos el coste de un proyecto. Aquí puede ser que os pregunte. Puede ser que os pregunte cómo hacéis vosotros para estimar el coste del proyecto y vamos a pararnos un poquito en la importancia del plan de comunicación. El plan de comunicación no tiene herramientas muy, muy específicas, pero sí que es importante que pensemos también. Tampoco hay una verdad absoluta, ¿eh? Que consideremos qué importancia tiene o deberíamos darle a ese plan de comunicación en esta fase de planning.
Pues como decíamos, la semana pasada vimos un poquito cómo reunir requerimientos, ¿sí? Y nos centramos un poquito bastante en esta EDT, esta herramienta principal para definir el alcance, para definir qué herramientas, qué actividades o qué tareas tenemos que llevar a cabo y cuáles no, ¿sí? Marcar esa frontera, ese límite. Esto nos ayuda a estimar recursos, si os acordáis, y vimos un poquillo de estimación de la duración. Hoy vamos a enlazar un poquito eso con el coste, porque evidentemente duración y coste suelen estar relacionados, y nos paramos un poquito más en formas de representar esa estimación de la duración. Sí, hoy aquí con el coste, eso, vamos a ver un poquito cómo podemos estimar también esa duración. Vamos a ver, por tanto, un poquito de calidad, sí, de calidad y riesgos. No nos vamos a parar mucho, probablemente lo veáis en otras asignaturas. Y las herramientas son específicas suelen ser, sí, de calidad y de riesgos. Nos vamos a parar un poquito en el coste, nos vamos a parar en el plan de comunicación, nos vamos a parar en la planificación de lo que tenemos que ir adquiriendo a lo largo del proyecto. Porque eso, que sepamos que vamos a necesitar algo dentro de 3 meses, no significa que hasta dentro de 3 meses no nos preocupemos de nada. Al principio, pues ya tenemos que tener preparaditas las cosas para cuando dentro de 3 meses necesiten. En cuanto a la planificación de la calidad, eso, al igual que los riesgos, son áreas que muchas veces o es habitual que queramos o que podamos subcontratar, o que dentro de nuestra propia empresa haya departamentos específicos o áreas específicas de control y monitoreo de la calidad y de lo. Vamos a seguir lo de siempre, ¿eh? Quito de documentación de entrada y salida que, lo dicho, no tenemos que sabernos en absoluto. Sabemos que son documentación que eh, podríamos querer consultar. Y pues eso, en esta fase he puesto yo un color azulillo por si alguien al repasar tiene memoria visual, pues la fase de planeación. Como decía, en esta planificación de la calidad tenemos pues todas las documentación de entrada que queramos, todo tipo de registros, pues el plan para la dirección de proyecto, todas esas líneas base, y vamos a obtener un plan de gestión. Aquí las herramientas, como digo, muy específicas de calidad, muy específicas y poco específicas al mismo tiempo. Quiero decir, a la hora de planificar la calidad vamos a tener estándares, objetivos, roles y responsabilidades, que son cosas poco específicas porque esto lo tenemos en muchas áreas. En la planificación de la calidad en específico, centramos estos estándares, estos objetivos, estas responsabilidades en la calidad. Aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de calidad proyecto, hablamos de la calidad del entregable o de los entregables y de la calidad de la gestión del proyecto. Si esta calidad en general tiene esas dos vertientes importantes, calidad de lo que estamos haciendo y la calidad de cómo lo estamos haciendo. Y vamos a tener todas estas herramientas o técnicas, ¿eh? Ahora, a mí me gusta destacar aquí siempre un poquito por animar al pensar un poquito, porque la gestión de la calidad está muy metodologizada y tenemos nuestros métodos, nuestras formas, tenemos los pasos a seguir, tenemos los checkbox que marcar. A veces tenemos que pensar un poquito también fuera. Seguro que alguno aquí conoce o le suena, o suena el grupo de música Van Halen, aquellos que tengamos más edad o nos guste la música un poquito rock. Sí, a Dani sí. Sí, pues hay una cláusula habitual, pues un poquito en línea con lo que hablábamos, en los contratos, en las actas de constitución, en eso que nos comprometemos a hacer o no, muy habitual hoy en día, no tanto pues en esta época de los 80, donde se le conoce como cláusula Van Halen, precisamente porque de ellos sale, de ellos o de su entorno, o cláusula Emanems, ¿sí?
donde pues ellos en su contrato para actuar, pues tenían muchas actuaciones y no les daba tiempo a llegar, montar, tocar y marcharse a la siguiente. Entonces subcontrataban, ¿eh? este montaje. Ponían esto para saber si leían los contratos. Claro, y tenemos que tener en cuenta eso, hasta este momento no se hacía mucho. Este tipo de cosas, este tipo de fineza, tenemos que acostumbrarnos también un poquito a pensarlas. ¿Mm? La cláusula Van Halen, eso, también tenemos que utilizarla, a utilizarla y a ver si nos la utilizan también. ¿Eh? Donde eso, ellos en los contratos ponían, pues algo que puede parecer tonto, pues para el que montaba los escenarios le parecería una tontería que entre los pica pica que les pusieran a ellos en el camerino, pues quisieran pretzels y nueces y M&M's, pero que no tuviese M&M's marrones, y puedes decir, una manía de alguien. ¿Eh? ¿Hasta qué punto ese proveedor es delicado o contempla lo que le pedimos exactamente? ¿Y hasta qué punto? ¿Eh? Tenían artículos normales, ¿sí? Muy específicos, enchufes de voltaje de tanto, la distancia de tanto, y tenía el artículo de no habrá imanes marrones, ¿eh? Bajo pena de suspendemos el concierto y me pagáis igual. Como comenta Dani, esta es una forma fácil, a la par que elegante, de saber si se habían leído el contrato o las especificaciones de arriba abajo y si le habían hecho caso, ¿sí? Aunque creyeran que fuese una tontería. Este tipo de cláusulas, este tipo de artículos, pues es importante saber utilizarlos y es importante saber si nos están utilizando. Siempre pensar un poquito, a veces, entendáis mal, ¿eh? Las metodologías son importantísimas, igual que cualquier tipo de norma, pero a veces necesitamos pensar un poquito. Cuando no solemos pensar muy poquito fuera, porque no nos dejan en la estimación de los proyectos. A la hora de estimar los costes, solemos tener eso. Aquí depende mucho, ¿eh? Depende mucho. Si tenemos proyectos de financiación pública, donde los costes vienen estimados a veces de fuera, financiación privada o dentro de la financiación privada, si trabajo en una empresa o si trabajo como freelance. A la hora de estimar el coste del presupuesto, por supuestísimo, podemos utilizar toda documentación que tengamos y más. Lo importante es que va a salir un plan de gestión de costes y una línea base, que es esto que vamos a estar mirando de reojo todo el tiempo para ver si vamos bien tal y como habíamos planificado o estamos gastando de más o de menos. Las herramientas que se suelen utilizar para estimar costes no pueden ser específicas, se suelen utilizar, digamos, todas juntas. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, tenemos los paquetes de trabajo de la EDT. ¿Qué significa? Pues que si tenemos una EDT bonita, como vimos la sesión pasada, tenemos esos paquetes de trabajo, sí, que es este límite inferior hasta el que hemos desglosado. Ahí, pues podemos ir viendo cuánto nos cuesta, qué coste tiene cada paquetito. Tenemos el juicio de expertos, por supuesto. ¿Eh? ¿Cuánto crees que me va a costar esto a alguien que tiene experiencia? Y tenemos, para hacer el mix, estos métodos cuantitativos, estos métodos con números. Voy a preguntarlo ya. ¿Cómo hacéis vosotros normalmente la estimación de costes de un proyecto, de una tarea o de lo que sea? ¿Eh? ¿Cómo soléis hacer? Si tenéis que hacerla, si no es bien hecha, que también es importante. ¿Cómo hacéis o os gusta? ¿O os gustaría hacerlo? Porque esto a veces, digo, yo lo haría así, pero no me dejan y tengo que hacerlo de esta otra. ¿Tenéis forma obligada de hacerlo, digamos? A veces en empresas muy establecidas, sí, el coste es así y tengo poco para imaginar yo.
Pero claro, dice, basado en proyectos anteriores de similar características. ¿Sí? Es un método muy habitual, tanto para estimar tiempos como para estimar costes. Sí, perfectamente. Esas quizá lecciones aprendidas, ¿verdad? Ahora aquí, para que estemos otra vez todos más o menos con el mismo vocabulario específico, eh, a todos nos sonará eso, que los costes se pueden clasificar pueden tener muchas clasificaciones. ¿Sí? Es habitual dividir los costes por costes directos o indirectos dentro de un proyecto. ¿Sí? Siendo estos costes directos, como su propio nombre indica, los directamente relacionados con actividades propias del proyecto, ¿sí? Programación, coste directo. Siendo los costes indirectos costes asociados al proyecto, pero no de forma directa a ninguna actividad. ¿Sí? Alquiler de la oficina es un coste relacionado con el proyecto, porque si no tendríamos que trabajar en el parque, pero no está directamente relacionado con ninguna actividad específica. Otra posible clasificación, costes fijos o costes variables. Estos costes fijos que no dependen de si producimos o cuánto producimos y los costes variables que sí dependen. A ver, Claudia, identifica los recursos necesarios, horas de trabajo, materiales, sí, métodos cuantitativos, ¿verdad? De contar qué necesitamos, asignarle un valor y de ahí sacar. Walner dice, en base al acta de constitución del proyecto se tiene claridad de los recursos financieros aprobados. En base a ese dato real se proyecta la división de los recursos en los elementos requeridos del proyecto. Estupendo. Walner haría ese de arriba abajo. Ese, tengo este dinero, a ver qué puedo hacer con él. Más o menos, ¿no? Y entra dentro de las técnicas habituales de estimación. Eh, Mira cuánta variedad tenemos. Como decía, aparte de esta clasificación, que es más o menos habitual, tenemos que tener en cuenta que se considera también en teoría el presupuesto de un proyecto. Por ejemplo, quiero decir, el coste de un paquete de trabajo sí suele estar formado por los recursos humanos que necesito, los recursos materiales que necesito, el equipamiento que necesito, gastos fijos que pueda tener. Y todo esto es el coste de un paquete de trabajo, de esos elementos finales de LDT. Ahora, estos costes normalmente, ¿sí? Tenemos asociados unos riesgos a estos paquetes de trabajo. Y tenemos un presupuesto, un dinero asociado al tratamiento de esos riesgos identificados. A este coste del paquete de trabajo, más esta reserva de contingencia, más esta reserva de dinero destinado a riesgos que sabemos que pueden ocurrir, esto conformaría mi línea base. Ahora, a estos costes, a esta línea base de costes, normalmente, ¿sí? Se le tiene que sumar una reserva de gestión. Así que es esa reserva de dinero destinado a problemas que no hemos visto venir, que normalmente se estima en base a un porcentaje de la línea base. ¿Qué porcentaje? Mi sponsor me lo dirá, ¿sí? ¿Qué porcentaje? Mi financiación, mi financiador me lo dirá. Normalmente las empresas establecidas suelen tener un 10% de reserva de gestión. Ay, este tiene mucha incertidumbre, venga, un 15% de reserva de gestión. Y esto suele decidirse por encima, ¿sí? No suele ser el director de proyecto, el director de proyecto. Nosotros podemos pedir. Nos dan, sí, lo que nos. Y ahora, a este línea base de costes, la reserva de gestión, es a lo que llamamos presupuesto total. Ahora, como digo, esta reserva de contingencia, esta reserva de gestión, suele estar, no tiene por qué, ¿eh? Pero suele calcularse como un porcentaje de materia. Una reserva de contingencia, pues un porcentaje del coste del paquete. Aquí depende mucho del tipo de riesgos que tengamos, ¿eh? La reserva de gestión, un porcentaje de la línea base de costes. Ahora, claro, ¿cómo calculamos estos costes?
Y aquí, como decíamos, tenemos mucha variedad, ¿eh? Tenemos eso, juicio de expertos. Preguntar a la gente que tiene experiencia y que sabe. Estos nos pueden dar, pues precisamente, estimaciones. Pues yo hice un proyecto parecido y me costó tanto. O no hice un proyecto parecido, pero como tengo conocimiento de gente que los ha hecho, te digo que te puedo estimar que te vaya a costar tanto. Tenemos, como comentaba Ricardo, las lecciones aprendidas. ¿Sí? Si he hecho proyectos similares, ¿sí? En mayor o menor medida, puedo estimar más o menos si me varía un poco el recurso humano, si me varía un poco la técnica, más o menos cuánto me puede costar. Y tenemos estos métodos cuantitativos que, repito, se pueden mezclar con todos los demás. Por ejemplo, como comentaba Claudia, tenemos el método paramétrico. Es que tenemos un montón de variedad. Sí, en base a parámetros establecidos. Y pues para este paquete de trabajo necesito tres, lo que sea, tres diseñadores, que me van a costar tantos euros la hora cada programa. Por lo tanto, me cuesta tanto. Voy a necesitar tantas licencias y cada licencia cuesta tanto. Por lo tanto, me va a costar. Y con esto puedo ir formando este coste de cada. Tenemos el método, sí, ascendente, ¿sí? De bottom up, de abajo para arriba, que es ir haciendo esto, viendo para cada actividad qué necesito exactamente de recursos humanos, recursos materiales, eh, amortización de equipo, lo que sea, ir sumando paquetes, sí, ir sumando y construyendo. Esta forma, este método es exacto, es de los más exactos porque voy sabiendo exactamente lo que necesito, pero es más costoso de hacer. ¿Eh? Si me varía algo, me lo va a variar todo. Tiene su pro y su contra, como siempre. Tenemos, como comentaba Warner, el descendente, ¿sí? El top-down. Partimos de una información general o lo que nos habían dicho los expertos que me iba a costar o lo que supuse yo de proyectos anteriores y con eso pues voy dividiendo eh, como dineros en los distintos paquetes de trabajo. Es menos exacta, ¿sí? Porque pues, voy de arriba abajo, no voy del detalle arriba, pero cuesta menos hacerla. Tengo una estimación y voy repartiendo. Y esto se puede unir, sí, cualquiera de estas, se puede unir con el método de tres valores o la distribución beta, que suele ser muy habitual, de el coste estimado de lo que sea, de una tarea, de una actividad en particular, un paquete de trabajo. Pues preguntamos, sí, normalmente a los que lo van a hacer, a expertos, pues cuánto creen que va a costar. Y eso lo multiplicamos por cuatro. Y le sumamos, si todo va mal, cuánto costaría y si todo va bien, cuánto costaría. Lo sumamos todo y lo dividimos entre seis. Y eso nos da una estimación de lo que nos costaría ese paquete de trabajo en base a opiniones, ¿eh? Dándole mucho más peso a la opción más. ¿Os parece que hagamos un ejemplito sencillo utilizando esta distribución beta? ¿Sí? ¿O lo tenemos clarísimo? ¿Hacemos? Uy, a ver si tengo. Sí, por ejemplo, en este DT, sí, de desarrollo e implementación de software, tenemos pues, evaluación de requerimientos, diseño, investigación y desarrollo, pruebas, etc. Dentro de las pruebas tenemos, y aquí tenemos un paquete de trabajo de programación, ¿eh? De programar. ¿Cuánto me va a costar este paquete de trabajo? ¿Sí? Estamos preguntando, ¿sí? A ver si tengo por aquí. Esto está muy relacionado con el tiempo. Por ejemplo, pues o le preguntamos al responsable de programación. Y puede ser que haya un responsable con cinco programadores a su cargo. Y aquí preguntamos, esto me dejará dibujar, ¿cuánto tiempo estima?
que va a tardar en hacer lo que sea. ¿Sí? Y me dice, pues no sé, que lo más, si todo va bien, lo optimista, es que tarde 65 horas de esfuerzo en hacer. De esfuerzo. ¿Sí? Lo más probable es que tarden, no sé, tengo algo por apuntado por algún sitio que no tener que hacer los cálculos. Aquí. Que tarde 80. Lo pesimista es que si algo se tuerza y vamos a tardar 100. Eso, lo puedo sacar de expertos, lo puedo sacar del responsable del paquete, puedo consultar yo paquetes de trabajo similares que haya tenido en proyectos anteriores. Y con esto, ¿qué puedo hacer? Estimar el tiempo que voy a tardar en hacer ese paquete, que van a tardar en hacer ese paquete. Lo más optimista, 65 horas, más 4 por el escenario más probable, 80, más el escenario más pesimista, 100. Todo esto lo divido en tres. Sí, y me da el tiempo estimado para ese paquete de trabajo. 4. Y en la estimación de tiempos podría usar esto. Ahora, si necesito 84,2 horas de esfuerzo de programación, ¿qué coste me va a tener? Tengo que ver cuánto cuesta, cuánto me va a costar cada hora de programación. ¿Cuánto cuesta un programador por hora? Aquí, pues, 30 euros. Sí, y multiplico esto por 30. Y no, esto lo tendré. Y esto es lo que me cuesta este paquete. ¿Lo vemos? ¿Sí? Estupendo, Claudia, gracias. Ahora, esto es eso, es el esfuerzo de programación, es el esfuerzo en recursos humanos. Pero ya vimos que nuestro presupuesto comprende un poquito más. El gasto mayoritario en proyectos de este tipo suele ser de recursos humanos, pero no todo. ¿Sí? Por ejemplo, pues eso, tenemos este de recursos humanos, etc. De recursos materiales, pues aquí depende cuántas licencias vamos a necesitar, las que sean. Sí, pues 2 licencias por, no sé, 150 euros cada licencia. ¿Cuánto voy a gastar aquí? 300. Bueno, digo euros, lo que sea, unidades monetarias que cada uno quiera. ¿Qué más tengo? Imaginemos que en este paquete pues solo tengo recursos humanos y recursos materiales. ¿Qué me falta? Me falta esa contingencia, sí, esa reserva de contingencia. Aquí, pues, 2.825 en total, sí. La reserva de contingencia suele venir establecida. O calculamos justo los riesgos de ese paquete y le asignamos una reserva de contingencia específica para cada riesgo y lo sumamos, o decimos un 10% de reserva de contingencia, que vendría siendo pues 282,5. Y el coste de recursos materiales humanos más el coste de la reserva de contingencia, yo tengo que buscarlo, sería que el coste del paquete de trabajo, ¿sí? Aquí también podemos sumar, y aquí depende mucho, los costes fijos. Hay quien los tiene en cuenta ya en el paquete de trabajo, ¿sí? Si somos trabajadores propios,
tendríamos que tener aquí en cuenta pues, un porcentaje de costes fijos. En muchas empresas esos costes fijos se repercuten sobre el presupuesto total. Aquí depende mucho, ¿eh? Aquí tenemos que acostumbrarnos un poquillo a lo que nuestra empresa nos diga. ¿Esto qué sería? Nuestra línea base de costes. ¿Sí? A esto tenemos que sumarle lo que sea de reserva de gestión. Esta de reserva de gestión, este porcentaje suele venir también marcado, ¿eh? 10, 12%, lo que sea, viene marcado normalmente. Hacemos el porcentaje, voy a hacer el 10 porque es más fácil. Hacemos el 10% de eso, que son 310,75, ¿sí? Y lo sumamos y esto nos daría el presupuesto. ¿Qué tal esto? ¿Lo usáis más o menos así? Es una forma, eso es muy habitual, ¿eh? Pues en cada paquetillo, voy a ver si me deja borrarlo todo. Ir calculando el coste de cada paquete de trabajo, ¿sí? Sumando recursos humanos, materiales, costes fijos, así nuestra empresa nos lo dice, y la reserva de contingencia asociada a riesgos, y vamos haciéndolo pues para cada paquete de trabajo. Cuando los tenemos todos, los tenemos todos, ¿sí? Hacemos el 10% para esa 10, 12, lo que nos digan, de reserva de gestión. Y con eso tenemos nuestro presupuesto total global del proyecto. Como digo, muchas veces este cálculo de presupuestos depende muchísimo de la forma de la política, la forma de trabajar de la empresa, ¿eh? Pero esta parte suele ser bastante habitual y normal. Dentro de lo que es cualquier presupuesto que queramos o podamos hacer o calcular, siempre, cuanto más detallado, mejor. Eso, a la hora de desarrollar un presupuesto, si en el software, si queremos ir desglosando, y cuanto más desglosado, mejor podemos ir controlando, mejor podemos ir sabiendo de dónde sale y mejor podemos ir viendo lo que ahorramos y lo que gastamos. Por ejemplo, aquí en software, podríamos poner aquí software total, la suma de todo esto. O podemos ir, si en el desarrollo de software, pues vamos a gastar en instalación de servidor, vamos a gastar en la implementación del diseño, vamos a gastar en la carga de cuanto más vayamos desglosando aquí también, mucho mejor. Que necesitamos recursos materiales y tenemos que comprar una impresora, pues si marcamos el modelo de la impresora y el año del modelo de la impresora, mejor. Todo lo que quede registrado, si tenemos el detalle, nunca nos va a venir. Con esto, ¿qué conseguimos? Nuestra línea base de costes, ¿eh? Esto que vamos a ir gastando, lo que va a ir saliendo de nuestra cuenta a medida que ¿eh? Esto nos va a permitir, ya lo veremos en el interesantísimo tema 6, ir viendo, ¿sí? Si la realidad va en línea con nuestra línea base, que probablemente no, y vayamos haciendo así o siempre por encima, pero eso nos ayuda a saber dónde deberíamos estar. Aquí eso, esta sería nuestra línea base de costes, este sería nuestro total, ¿sí? Y esta sería esa reserva de gestión, ese colchoncillo, ese porcentaje sobre lo que hemos estimado que va a costar todo, que nos permite, pues eso, resbalar un poco. ¿Qué tal esta parte? ¿La hacéis muy distinta? ¿Se ha entendido más o menos bien?
¿Sí? Gracias, Claudia. Eso, nosotros no sabemos la teoría, luego nos acomodamos a lo que tengamos que hacer, sí. Tenemos por un lado esta parte de estimación de coste, que como veis es muy objetivo o muy negro sobre blanco. Y tenemos la parte, no sé si decir igual de importante, del plan de. Consideramos la comunicación, la planificación y gestión de la comunicación en un proyecto muy importante, un poquillo importante o es mejor gastar esfuerzo en en planificar otras cosas. Luis, para mí todo este proceso es nuevo, nunca he manejado la parte de presupuesto de un proyecto, pero se ha entendido bien. Estupendo, lo que se buscaba, Luis. Gracias. Dani dice demasiado importante es la comunicación. Sí, nos compensa planificarla bien, porque la comunicación, ¿verdad? Es difícil planificar, porque no voy a planificar yo lo que habla la gente. Nos esforzamos, gastamos esfuerzo y por lo tanto dinero en planificar comunicación, en controlarla, en monitorearla. Un requerimiento mal comunicado, dice Dani, es una bola de nieve que puede derivar en algo que no quería el cliente. Las comunicaciones son muy importantes. ¿Eh? Cuanto más modernizamos la gestión de proyectos, cuanto más basamos la gestión de proyectos en la parte humana, que es a donde nos estamos abocados, ¿sí? Porque la parte más técnica, pues poco a poco tenemos que la haga. El plan de comunicación es cada vez más. Entonces, aunque queramos dejar la comunicación más rígida, la comunicación más abierta, es importante planificarla desde el principio, que todo el mundo sepa que la comunicación es más abierta o que todo el mundo sepa que la comunicación es rígida. Ricardo dice, muy importante, pero muchos directores de TI están más preocupados por los detalles del brindis del equipo del proyecto. Hombre, a veces esa parte del brindis, parte del plan de comunicación también. ¿Sí? Por lo tanto, no tenemos miedo de, en la medida de lo posible, gastar esfuerzo en esa planificación y en esa, porque muchas veces planificamos, pero luego no controlamos que esa planificación esté llevándose a cabo. O no. ¿Sí? Igual hemos planificado algo con todo el cariño y vemos que no se usa porque no funciona. ¿Sí? Y tenemos que replanificarlo. Pero para eso tenemos que estar monitoreándolo y controlándolo. La herramienta principal que se usa en el plan de comunicación es plantearnos qué comunicaciones son importantes y en qué sustrato se tienen que apoyar esas comunicaciones importantes y cuáles no son importantes. Por ejemplo, hay ciertas comunicaciones que saben que vamos a necesitar. La reunión inicial, ese kickoff, ese brindis que comentaba Ricardo, la vamos a tener. Reuniones de equipo de proyecto, sea semanales, diarias, quinquenales, lo que sea. Estado del proyecto mensual, que se ve que esto es una vez al mes. Informes de estado, todas estas hitos de comunicación los tenemos que tener marcados con todo el detalle posible y que todo el mundo, esto es una opinión personal, tenga acceso a este plan. Pues esta reunión inicial, ¿quién va a tener de audiencia? ¿Cuál es el objetivo? La frecuencia, esta es una vez al mes porque con suerte solo tenemos un inicio. ¿Quién es el responsable de este tipo de comunicación? Eh, Esto también, si se va a grabar vídeo, si se va a grabar audio, si se van a grabar las dos cosas, si va a haber acta de esta reunión o no, lo que sea, tenemos que ir marcando. Ahora, dentro de un proyecto hay muchas comunicaciones que no son estas, sí, que no son estos hitos evidentes que hay en todo tipo de proyectos. El otro tipo de comunicaciones las marcamos también. Por ejemplo, lo que comentaba Dani.
Si hay un cambio en un requerimiento, ¿qué tipo de comunicación estableceríais para un cambio de requerimiento? Me gusta. Lo apuntamos en algún sitio, pegamos un post-it en la pantalla del compañero. ¿Qué hacen? Dani, se informa por llamada a reunión. Ricardo, reunión de equipo. Ya tenemos la reunión. Sí, estos detalles tenemos que marcarlos. Cambio de requisito, actualizar el registro de requisitos, mandar un correo electrónico y reunión de 15 minutos el día siguiente laborable a la detección del cambio de lo que sea, y cuanto mejor podamos, sobre todo en estas cosas que nosotros sepamos que nuestros proyectos son sensibles. ¿Eh? Esos requerimientos, ese cambio de requerimientos, para cualquier requerimiento o para requerimientos que tengan efecto en otros. Esto también podemos marcarlo. ¿Eh? No es lo mismo un cambio de diseño que en vez de azul malva vamos a poner azul celeste que un cambio de funcionalidad. Entonces, todo esto, si lo podemos marcar desde el principio, quizá el primer proyecto, en los primeros proyectos cueste mucho, en los siguientes, lecciones aprendidas, si vamos viendo lo que nos ha funcionado mejor, lo que no tanto. Lo que pensamos que iba a funcionar, esto me pasa mucho. Lo que pensamos que iba a funcionar como un reloj y no funciona ni nada. Lo que hemos puesto por probar y funciona estupendamente. Y podemos ir marcando eso, mayor detalle si queremos incluso los programas específicos. Y si tenemos un equipo de trabajo habitual, sabemos los programas que utilizamos. Si no tenemos un equipo de trabajo habitual o suele haber variación o nuevas incorporaciones, etcétera, etcétera, lo marcamos. ¿Eh? Pues reuniones del equipo de trabajo pues se hacen por lo que sea. Y aquí he puesto ejemplos aleatorios. ¿Eh? Por Teams, que hay una incidencia interna, que queremos saber cómo va la tarea tal y tal. Mediante Jira. Eh, Documentación, los registros, ¿sí? Los planes de gestión en el Confluence. Las actas de las reuniones en el SharePoint. Las comunicaciones formales por correo electrónico. Cualquier otra comunicación, se vale una llamada que no deje registro escrito. Todo esto, si podemos marcarlo, mejor. Ahora, para mantenernos actualizados, en este plan de comunicación es importante adelantarnos o adecuarnos, según estemos, a la normativa. Por lo tanto, opinión. ¿Qué opinamos de la desconexión digital? ¿La marcaríamos en ese plan de comunicación? ¿La tendríamos en cuenta? Dani dice sí, porque luego el cliente se acostumbra a comunicarse a horas que no son adecuadas o días que son de descanso. ¿Sí? En muchas partes la desconexión digital es obligatoria, en otras partes no. Claudia también dice que hay que tenerla en cuenta. Entonces, tenemos cuidado. Si es obligatorio, si no es obligatorio, nos compensa. ¿Sí? En este tipo de proyectos, dependiendo mucho del área, pero en este tipo de proyectos es normal este, este agobio, ¿sí? Del trabajador, este burnout, este quemarse, de estar pues muchas veces en ciertas épocas con mucha tensión, mucho estrés continuo. Tenemos
la opción siempre de marcar y tener en cuenta esta desconexión digital en nuestros planes de comunicación. No sé, tener un responsable por semana o lo que sea, y a partir de tal hora, pues no se mandan correos o no se contestan correos. Y en muchos países, pues a partir de cierta hora, el gestor de correo laboral se corta, no sé, de las 7 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Y no entran ni salen correos. Edgardo dice que se deben establecer reglas claras, se deben establecer reglas. ¿Eh? Ricardo dice, debería ser obligatorio. Hay proyectos donde exigen estemos por Teams 24/7. Personalmente, Ricardo, creo que tienes razón. Y creo que es beneficioso para el proyecto en sí, ¿eh? Porque tampoco es lo mismo, no, estoy de retén, ¿sí? El sábado. No es lo mismo estar el sábado desocupado, sabiendo, pudiendo desconectar, que tener que estar pendiente de por sí, me llaman por sí. Pues esto lo tenemos en cuenta. Todavía hay países donde hay leyes para proteger a los colaboradores en cuanto a ese tema, pero hay lugares donde se tiene que estar disponible 24/7. Claro, y eso tenemos, porque como comenta Claudia, si es obligatorio, sí, si por ley hay que hacerlo así, pues por ley, ya no tenemos ni que pensarlo, lo hacemos así, sin pum. Me da la libertad también de poder decirle a colaboradores, a clientes, ¿sí? Estoy siguiendo la ley. Yo no puedo llamar a alguien un domingo a las 12 del mediodía porque está prohibido. Me da esa libertad, que no hay ley. Se me dificulta un poquillo venderlo, ¿sí? Pero puedo tenerlo en cuenta en mi plan de comunicación. ¿Sí? Pues eso, poner retenes, poner personas de guardia, que las demás sepan que hay alguien de guardia y puedan desconectar, ese tipo de cosas. Aquí os dejo. Claro, es distinto si estás a un fin de semana. Claro, si estás, estás. Pero también, por lo menos que rote, sí, y poder desconectar de verdad algo. Porque es verdad que depende mucho de muchos sitios, hay gente que duerme con el teléfono encendido al lado, por si te llaman a las 3 de la mañana, que el código va, uy, pues unos niveles de estrés importantes, claro. Lo primero que hacemos, y esto dependiendo mucho de donde tengamos nuestros recursos humanos también, ¿eh? Os dejo aquí algunas leyes, pues reglamento de la Unión Europea de desconexión digital. Esto para que más o menos son todos parecidos, ¿sí? Se van copiando nosotros las reglas y las normas para que podamos seguir la pista y buscar el reglamento que nos interese. ¿Sí? Pues aquí, desconexión digital, tenemos un acuerdo ministerial del ministro de Ecuador, que también hay algunos más específicos, otros menos, otros que me van a llevar a otros artículos. Pero eso, sea obligatorio o no, nos planteamos recomendación importante porque poco a poco está siendo obligatorio o muy recomendado en más sitios. Tenemos en cuenta esta desconexión digital, ¿sí? Para nuestro equipo y para nosotros también, aunque sea una suerte. Tenemos por otro lado esta evaluación de riesgos. Eso, aquí no nos vamos a parar mucho porque tenéis otras asignaturas donde veréis la gestión de riesgos. Importante, vamos a tener un registro de riesgos y vamos a tener un plan de gestión de riesgos. Resultado de esta planificación. Eso, tanto lo hagamos nosotros como la encarguemos, ¿eh? Dependiendo mucho de si tenemos a nuestra disposición departamentos especiales o incluso contrataciones especiales. En general, pues igual que los objetivos, igual que los requisitos, siempre nos vamos a basar en hacer un listado, resumirlo y priorizarlo. En el caso de los riesgos, identificamos riesgos, sí, tenemos un listado, lo resumimos y priorizamos. ¿Cómo suele ser una priorización de riesgos? No es obligatorio, pero lo habitual. Pues fijarnos en la probabilidad de que el riesgo ocurra y tener en cuenta el impacto en caso de que el riesgo finalmente. Esto nos permite, pues, evaluar el riesgo y priorizarlo. Aquí, como siempre, hay distintas técnicas, más cuantitativas, más cualitativas. En las cuantitativas, eso, tenemos números cerrados, objetivos. En las cualitativas tenemos rangos abiertos.
o no tan específicos. Por ejemplo, en una cuantitativa pues, tenemos probabilidades cerradas, cerradas tampoco, pero entre un 30 y un 50 tenemos datos y tenemos impacto en forma de dato. ¿Sí? ¿Qué pasa si el riesgo ocurre? Pues normalmente va en orden al coste. Pues perderíamos tanto o nos costaría tanto. Y esto nos permite ver qué riesgo, ¿sí? Es más importante. Tenemos la cualitativa y donde, pues eso, aquí es importante cuando hacemos una evaluación cualitativa de lo que sea. Este riesgo es poco probable, un 2. Tengo que definir que es poco probable. No es lo mismo poco probable para todo el mundo. O el impacto, sí, así, esto es impacto en general. Puede tener impacto en el coste, impacto en el calendario, impacto en el... Un impacto bajo. ¿A qué llamamos impacto bajo? ¿Sí? Siempre, aunque no sea cuantitativo, dar un margen de qué consideramos cada uno. ¿Esto qué me permite? Eso, podemos ser también impacto en el alcance, en la calidad, en el coste, los impactos en distintas áreas. Esto me permite, pues, con este mapa de calor que a todos nos encantará, priorizarlos. ¿eh? Ver pues qué eh, riesgos son más prioridad o tienen más gravedad y cuáles menos. Y esto si tuviéramos el dinero infinito, ¿verdad? Si tuviéramos una impresora de dineros, ¿esto que nos permite? Tratar los riesgos de gravedad más alta. Ahora, dentro de esta gestión, una vez sabemos qué riesgos tenemos que tener pipeados y cuáles no, tenemos las distintas respuestas a esto. En nivel decreciente, digamos, de posibilidades de tratar. Por un lado, tenemos el evitarlo. Aquí siempre tenemos que ver lo que nos compensa más. ¿eh? Cambiar el plan para eliminar el riesgo. ¿Me compensa cambiar el plan para eliminar el riesgo? Si es un riesgo que tiene mucho impacto, pues probablemente sí. Ahora, muchas veces no es posible evitar algún riesgo o no nos compensa evitarlo. Podemos plantearlos transferir ese riesgo. ¿eh? Pues contratar un seguro, poner multas, fianzas, penalizaciones. Sí, pues el riesgo de que se me retrase el que este proveedor me entregue esto a tiempo. Multas, fianzas. Que no puedo ni o quiero transferirlo. Tenemos la opción habitual de mitigar o minimizar un riesgo. Pues llevar a cabo acciones que o me minimicen la probabilidad o me minimice el efecto en caso de que ocurra o el impacto. Y cuando ya nada funciona, y a veces hay este tipo de riesgos, aceptamos. Quizá es un riesgo, pues hombre, igual no muy probable, que no nos compensa. Sí, minimizarlo o evitarlo nos costaría muchísimo. Pues a pecho descubierto, pues lo aceptamos, sabemos que está ahí, estamos vigilantes, ¿eh? Pero aceptamos que ese riesgo pueda. Vamos, lo que es gestión de riesgos, resumidico, en 5 minutillos. Por otro lado, algo que sí que normalmente tenemos que hacer nosotros de principio a fin es esta planificación de adquisición. Ir sabiendo lo que vamos a ir necesitando a lo largo del proyecto, ¿eh? E ir gestionando esa adquisición. Que igual, eso, necesito un programador en el mes 3, no lo voy a contratar ya desde el principio y que esté hasta el mes 3 viendo la vida pasar. Tenemos que ir planificando cuándo y cómo necesitamos. Herramienta principal, que a mí personalmente me gusta mucho, este método de factores ponderados, que me vale lo mismo para planificar adquisiciones que para comprar una lavadora nueva. Es un método muy lógico, se ve muy claro su intención y de estos métodos o técnicas útiles, no mucho esfuerzo y bastante recompensa. Método que se basa en, a la hora de elegir proveedor, por ejemplo, o a la hora de elegir qué adquisición vamos a hacer,
Lo primero que tengo en cuenta, ¿qué factores queremos evaluar? Que quiero contratar el diseño de una aplicación. Pues veo que es importante que trabajen con calidad, que tengan experiencia, que entreguen las cosas a tiempo, que veo los factores que para mí son más importantes. ¿Eh? Les voy dando un peso relativo a cada factor. Igual me importa más que me lo entreguen a tiempo que tengan mucha experiencia. Y ahí voy decidiendo qué factor es más importante. Determino la escala para cada criterio, ¿sí? Y voy calculando. Por ejemplo, imaginemos eso, queremos subcontratar, a ver qué ejemplo he pensado, que ya no me acuerdo. Pues mira, una programación. Y pensamos que es importante para nosotros, pues mira, que tengan competencia, ¿sí? Que sepan lo que hacen y que tengan experiencia. Aquí podemos utilizar todos los factores que queramos, ¿eh? Marcamos estos, ¿sí? Pues que si el 80% de los miembros del equipo tienen experiencia en Java, le voy a dar a este proveedor un 8. Si han desarrollado 10 o más proyectos similares, pues les voy a asignar un 6. Y a cada factor le voy dando una asignación numérica según cumplan. ¿Este método qué hace? Pues mira, mis factores eran estos. Pues que tengan competencia, que sepan, que sean serios con las fechas de entrega, que tengan experiencia en proyectos similares o en programaciones similares y quizá hemos trabajado juntos antes, pues el historial que tengamos. ¿Sí? Igual no me cae bien el director de ese proveedor o igual me cae muy bien. Esto, pues igual lo quiero tener. Le damos un peso relativo a cada uno, ¿sí? Y con este peso relativo y estas asignaciones que le hemos dado, vamos pues calculando para cada candidato qué puntuación tiene en cada uno de ellos. Sumamos puntuaciones y normalmente tenemos un ganador o un empate. ¿Eh? Esto también nos permite, pues mira, igual nuestro favorito era este, pero contactamos, no pueden, están comprometidos, no, no, no. Tenemos el segundo de la lista, tenemos el tercero de la lista, tenemos, ¿sí? Y tenemos un listado más o menos manejable de qué proveedores preferimos y cuáles. Como digo, este método para comprar una lavadora también nos valdría, ¿vale? Es un método bastante evidente y claro, bastante objetivo si queremos. Pues, si queremos meter algún factor subjetivo, pues lo que me gusta a mí o lo que a mí me ha gustado trabajar más con este, también lo puedo hacer. Esto, aparte de permitirme planificar las adquisiciones, a medida que pasan los proyectos, pues normalmente tengo una lista de proveedores, ¿sí? Mediante este método de factores, pues si quiero esto, pues lo más aconsejable es este proveedor. Si quiero esto otro, lo más aconsejable es esto. Y tengo normalmente un listado de preasignaciones que llegado el momento, tiro del listado y sé a quién. Ahí. Aquí normalmente os dejo algún ejemplo por si estáis repasando. ¿Eh? Os dejo algún ejemplo al final del tema, pues para que veáis que todo el mundo falla. Y no todo proyecto, aunque lo parezca, es exitoso. ¿Eh? Por ejemplo, este proyecto del Aeropuerto Internacional de Denver, que iban a tener un sistema de manejo de equipaje state of the art, ¿sí? Lo más moderno. Problemas para construir el sistema y que el aeropuerto permaneciera inactivo 16 meses, con los costes que eso conlleva. El retraso, 560 millones de dólares. La parte del sistema que finalmente se implementó tampoco funcionó nunca. Este tipo de proyectos que al ser grandes, al tener mucho presupuesto, suponemos que son gestionados con mimo y cariño, no siempre pasa. ¿Eh? Normalmente os presento ejemplos de financiación pública, pues como comentamos, son los que después suelen tener auditorías y explicaciones más o menos reales.
subestimación de la complejidad, cambios en requisitos, igual no habían planificado bien la comunicación, subestimación de cronograma y presupuesto, no quisieron asesoramiento de expertos. ¿Eh? Podemos ir viendo esos detallitos que igual a nosotros nos pasan, pero a otros también. Y es lo que decía mi madre de mal de muchos con sobre todo. A veces ayuda. A veces ayuda a ver que la gestión es compleja. ¿Eh? ¿Qué tal este tema 4 de planificación? A veces, porque es que a veces la planificación, como no da resultado inmediato, ¿verdad? Parece que un poco estamos tirando esfuerzo, pero lo importante que es una buena planificación. ¿Nos ha quedado alguna duda? Dani, dice que planificar mucho, pero a veces solicitan la planificación solo en horas. Sí, es verdad. Cuando te piden, yo siempre pienso, esta persona no planifica mucho. Cuando te dice, dime ahí cómo vais a hacer esto. Damos días también. Si te lo piden en poco tiempo es que no planifican. Está claro eso después. Cualquier comentario que queráis hacer, si os pasáis y durante la semana os pasa algo relacionado con la planificación y queréis comentarlo, pues lo podemos ver la semana que viene o en el foro, ¿vale? Eso, la semana que viene, sí, ya la tenemos puesta. El martes empezamos un poquito a ver esas herramientas de ejecución. Una vez hemos planificado todo, ejecutamos. ¿Sí? Muchas gracias a vosotros, Ricardo. Gracias por venir y que tengáis muy buena semana. Hasta luego.